como habíamos dicho, aquí está con nosotros compartiendo el programa hoy Elpidio Báez, que es diputado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Cámara. También fue vocero de la bancada del PLD y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar con él de algunos temas que yo creo que son de mucho interés a propósito de la reunión del Comité Político el pasado lunes, donde se determinó que se va a cumplir con el acuerdo que se había arribado anteriormente y que ponía a Maldonado, a Rubén Maldonado, como próximo presidente de la Cámara de Diputados. Así que le damos la bienvenida y las buenas noches a nuestro buen amigo Elpidio Báez. ¿Cómo está, Elpidio? Súper bien, Henry. Qué bueno. Elpidio, esta parte despejó muchas incógnitas, ¿no? Aparentemente toda la población estaba expectativa, la parte de la oposición estaba pensando que podría producirse un desconocimiento del acuerdo y que esto podría traer consecuencias a lo interno del PLD, hasta el punto de que la bancada de oposición en la Cámara de Diputados, pues todos estaban apoyando la permanencia de Lucía Medina, que hay que reconocer que hizo un magnífico trabajo en la Cámara y es penoso realmente que solo tenga que quedarse, o sea, que solo fuera un año fruto de este acuerdo, que es la primera vez que se hace. Regularmente se quedaban 2 años, Valentín tuvo creo que 4 años ahí. Y Abel 6. Y Abel 6, es decir, la verdad es que es una situación, cuando es una mujer que es la presidenta, apenas le da 1 año, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Mira, la política se nutre de realidades. Y la realidad es que el comité político de nuestro partido hizo un pacto político para garantizar la unidad y participar unificado en torno a la candidatura presidencial de Danilo Medina en las pasadas elecciones. Y debido a ese pacto, entonces se acordó la alternabilidad en las cámaras legislativas. En el caso de la Cámara de Diputados, a cada año se le puso nombre y apellidos. Y lógicamente, entonces, el comité político está sujeto, está atado a un pacto político que es la garantía de la unidad a lo interno del partido. Pero de esa unidad en el PLD depende la permanencia o no del PLD en el poder. Imagínate que el comité político decida no respetar su propio acuerdo. Lo primero que genera es una división y ahonda la división, la ahonda aún más. Aún más. Aún más. Porque hay una división en el PLD. Porque en el PLD hay varios grupos. Pero está dividido. Todo el mundo lo sabe. Hay varios grupos. Hay varios grupos. No está Leonel y Danilo, hay más. Hay varios grupos. ¿Cuáles son los otros? Hay varios grupos. Por ejemplo, Temístocle tiene un equipo de trabajo alrededor de su proyecto presidencial. Radamés Segura tiene un equipo de trabajo. Bueno, pero ya esos son seguidores que tienen. Ya sí, el propio Temístocle, sí, yo creo que pero ya te estoy poniendo nombre y apellido. Prácticamente está descartado. Francisco Javier tiene su equipo de trabajo porque tienen proyectos presidenciales. Javier, sí, te lo acepto. Tienen Francisco proyectos Javier, presidenciales. Sí. Pero lógicamente los proyectos de mayor peso, José Tomás Pérez tiene también su equipo dentro del PLD. Pero lógicamente las candidaturas mayores, los liderazgos de más peso en el PLD recaen en Danilo Medina, claro, y en Leonel Fernández. Todos los que siguen a Temístocle o siguen a los otros, a Radamés, que siguen están alineados o con Danilo o con Leonel. No, aunque tengan como líder inicial, es pero así. No necesariamente. Cada uno está desarrollando proyectos particulares al margen de los grandes proyectos encabezados por Danilo Medina y por Leonel Fernández. Porque se entiende que ya terminaron esos 2 líderes dentro del PLD. No, el que hace ese planteamiento está lógicamente muy descaminado de lo que es la realidad política nacional. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tienen vigencia política por mucho tiempo. Pues entonces será uno o será otro el candidato del PLD.
Una cosa es tener el liderazgo y otra cosa es que la coyuntura política te pueda favorecer para tú o permanecer en la presidencia de la República o para tú retornar a la presidencia. Son dos situaciones totalmente diferentes y va a depender de cómo la sociedad dominicana pueda valorar una opción de poder en el año 2020. Es decir, en este momento, en política pero en este momento, las cosas no son como tú la deseas. Pero en este momento, Elpidio, la situación para el PLD fuera, con todos estos casos de escándalo y de Odebrecht y lo demás, todo los indicadores que hay es de que el PLD va para afuera en el 2020. Yo no sé. O sea, no hay como, primero porque no tiene, como tú dices, un liderazgo definido para optar, para ser el candidato presidencial. O sea, la oposición sabe que va a ser Abinader o Hipólito, por ejemplo. Pero en el caso del PLD hay una disyuntiva porque Danilo Medina, que es el que tiene los mayores votos, el que tiene toda la simpatía, no solamente porque sea el presidente de la República, pero tiene un impedimento constitucional que habría que medir las consecuencias que implicaría variar la Constitución de la República para que sea el candidato, que entiendo que podría hacerlo. Ahora, está cómo lo tomaría la parte de Leonel Fernández, que también está aspirando y tiene 2 periodos fuera de la presidencia de la República y está aspirando también. O sea, es una situación muy incómoda que tiene el PLD. Hablemos de escenarios. Vamos a ver. Que es a donde tú me quieres llevar. Sí. Hablemos de escenario. Primer escenario. Si las elecciones son hoy, ¿quién gana? Depende. Danilo Medina. Bueno, pero él no puede ir. Danilo Medina. Estamos hablando de escenario. No, pero ahí tú tienes que medir ahí. Estamos hablando de escenario. Pero tú tienes que medir las consecuencias que podría tener, porque decirlo así tan fácilmente. Hablemos de las consecuencias más adelante. Sí, pero vamos a hablar de los escenarios. Bueno. Hablemos de los escenarios. Porque eso tiene un peso específico. Tú me querías llevar a analizar posibles escenarios. Muy bien, adelante. Bien. Escenario número 1. Sí. Si las elecciones se llevan a cabo en el día de hoy, el presidente de la República sigue siendo Danilo Medina. El mejor candidato que tiene el PLD. Bien, de modo que tú estás de acuerdo conmigo en ese escenario. Estoy de acuerdo. ¿Qué situación se presenta alrededor de Danilo Medina? Que tiene un impedimento constitucional. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Segundo escenario. ¿Quién pudiera ser en el 20 el candidato si no es Danilo Medina? Leonel Fernández. Puede ser Leonel Fernández. Sí, pero tiene su problema también. Puede ser. Sí, pero tiene que contar con el apoyo decidido del presidente Danilo Medina y de todo el equipo del trabajo. Lo que tú me estás diciendo es que las fuerzas determinantes en el PLD para llevar un candidato dependen del danilismo. Claro, así mismo es. En este momento es así. Bien, entonces el tercer escenario que se puede presentar es o Danilo es el candidato o las fuerzas danilistas llevan a un candidato del danilismo. A enfrentarlo a Leonel. ¿Lo llevan de candidato? Sí, pero digo, porque Leonel puede ser otro escenario que ninguno de los dos vaya. Porque también pudiera ser que si Leonel ve, porque Leonel es un veterano de la política, claro. Si Leonel ve que los números no le favorecen, entonces no se presenta de candidato. Porque también... Estoy de acuerdo contigo. Claro, porque tampoco tú vas a arriesgar tu prestigio político para ir a un proceso interno a perderlo. Y después de ganar 3 elecciones con más de un 50%. Porque estamos hablando de un expresidente de 3 presidencias. De 3 periodos. Y un líder político exitoso en la política. Ese es Leonel Fernández. Pero la realidad política ahora está diciendo que la mayoría de los PLDistas favorecen las orientaciones del presidente Danilo Medina y de su equipo político. Recuerda que Danilo Medina está en el gobierno y que Danilo Medina está siendo muy bien valorado
como presidente de la República. Entonces, yo entiendo que si Danilo Medina no es el candidato porque la Constitución se lo impida y él no decida modificar o impulsar un movimiento para modificar la Constitución, entonces muy probablemente el danilismo presente una opción a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y el leonelismo entonces presentaría otro o iría Leonel? Leonel es la primera opción del danilismo. ¿Y tú crees que dentro del PLD, del leonelismo? ¿Tú crees que dentro del PLD, aún con todo el leonelismo tiene de candidato a Leonel Fernández? El danilismo tiene de candidato a Reinaldo Paredes, a Danilo Medina. Bueno, sí, a Danilo es otra cosa. Porque es la primera opción. Sí. Ahora, si Danilo insiste en no ir, lo más lógico es que las fuerzas del danilismo escojan a un danilista, sí, porque para que continúe la obra de gobierno de Danilo Medina. Pero uno de que no sea danilista también lo va a seguir. El asunto es, porque también podría haber otro escenario, donde ambos candidatos o ambos líderes decidan no ir, que sería ya un soñar, porque cada líder quiere ser presidente de la República. Pero esa es y una si fue posibilidad. presidente, quiere volver a ser presidente. Pero esa es una posibilidad. Pero vuelvo y te digo, la política se nutre de realidades. Puede ser que el escenario político dé un cambio tan violento que al PLD le resulte imposible retener el poder con cualquier candidato que lleve. Es que eso es así. Porque está en desarrollo. Es que es así, no es como la sociedad está en movimiento, está en desarrollo. No es como han dicho o decían, porque no creo que lo digan ya, algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, de que el PLD ganaba con cualquiera. Es verdad que todavía no tenemos una oposición articulada con propuestas, sino que hay una oposición que está arrimada a una marcha verde que ha logrado tambalear a la imagen del PLD. Pero esto es un proceso que podría entonces también llevarse, porque de hecho se ha llevado una gran parte del PLD entre las uñas y entre sus propuestas y entre sus denuncias. Gente que votaba antes por el PLD ahora no está decidida a votar por el PLD, ni por un candidato ni por el otro. Fíjate que esta marcha verde, que es una marcha política esencialmente, aunque tenga postulados que tienen que ver con la moral, la ética, con lo que estamos todos de acuerdo, pero en el fondo hay un interés y una lucha de poder, ¿verdad? Sí, pero mira lo siguiente. ¿Cuál será la próxima estrategia, entiendo yo, de esta marcha verde? Que ya vi que hay un padre apellido Vargas que se está constituyendo en el líder de esa marcha. ¿Cuál sería el nuevo paso? Tú lo decías, Danilo Medina es el hombre fuerte dentro del PLD, es el hombre que tiene todas las simpatías en la población, el que todavía podría salvar al Partido de la Liberación Dominicana de una derrota. Esa es una realidad, pero tiene un impedimento, ¿no? Tiene un impedimento que no le sería tan fácil tampoco ser el candidato sin ninguna consecuencia. Y además, ahora viene la estrategia de ir bajando a Danilo Medina, por eso la insistencia con Punta Catalina, con Odebrecht, queriendo involucrar o que se mencione el nombre de Danilo Medina junto a Odebrecht. Fíjate que siempre lo mencionan juntos, como una forma estratégica, mercadológica, de colocar en la mente de las personas esa vinculación de Danilo con Odebrecht. Mira, regularmente cuando los partidos políticos ejerciendo el gobierno están en tiempo muerto, evidentemente que tienden a bajar en el nivel de aceptación. Y yo entiendo con Danilo no ha sido así, hasta ahora. Sí, pero está bajando. Sí, pero ya es por lo otro, ¿no? Sí, te estoy explicando qué movimientos se dan. De modo que yo entiendo que cuando nos estemos acercando a los procesos ya electorales, los partidos políticos van a abandonar su activismo en el movimiento social, en la Marcha Verde, y se van a concentrar en los procesos políticos internos y, lógicamente,
En la medida en que nos acercamos al proceso electoral, se va consolidando lo que es la preferencia electoral por partidos políticos. Yo escuché a un buen amigo politólogo decir como que el sistema de partidos en nuestro país ha colapsado. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. En la República Dominicana el sistema de partidos se va remozando, va asumiendo nuevos cambios, pero la política dominicana depende de los partidos políticos, descansa en los partidos políticos, descansa en los líderes tradicionales de los partidos políticos. Yo entiendo que ese nivel de desazón, de molestia, de disgusto que tiene una parte de la población que votó por el PLD, que sufragó en favor del presidente Danilo Medina, ese disgusto debido a los problemas que todo el mundo sabe que ha acontecido con el caso del CEA, con el caso de los Tucanos, con el caso de Odebrecht, en la medida en que nos acerquemos al proceso electoral, ya las fuerzas políticas comienzan a definir su perfil y comienzan a fortalecerse. Yo entiendo, por ejemplo, cuando prendan las dos plantas Punta Catalina, el nivel de aceptación del presidente Danilo Medina va a subir. En la medida en que los hospitales que están siendo construidos y remozados sean entregados a cada una de las provincias, el nivel de simpatía del presidente Danilo Medina va a subir. En la medida en que el presidente Medina siga entregando escuelas para la jornada de tanda extendida, en la medida en que continúe entregando recursos para los sectores productivos a través de la visita sorpresa, el nivel de popularidad del presidente Danilo Medina se va a incrementar. Esa es la realidad, no es otra. De modo, yo entiendo, estamos a 3 años de las elecciones, un poco menos de 3 años de las elecciones del 2020, y el gobierno tiene toda la potencialidad y la capacidad para reinventarse, para incorporar nuevos actores, pero con la misma figura que la gente está rechazando. Estrategias. Mira, el gobierno depende fundamentalmente de la figura de Danilo Medina. Y de Leonel Fernández. Son los dos líderes. Óyeme lo que te estoy diciendo. Sí. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana gira en torno a su director de orquesta. Y ese director de orquesta se llama Danilo Medina. Danilo Medina tiene una imagen fuerte, tiene una imagen sólida y tiene una imagen potable de cara a la ciudadanía. De modo que esto le ayuda bastante a sortear cualquier dificultad que se pueda presentar y pueda remontar de nuevo. Porque en la actividad política, como todo en la vida, a nivel de popularidad hay picos y también hay valles. De modo que el gobierno puede perfectamente retomar y volver a remontar a nivel de consideración tanto de la gestión del presidente Danilo Medina, que puede tomar, digamos, una tendencia hacia el alza, como de la propia figura del presidente. Pero la gente en la calle, Elpidio, no sé si tú te has dado cuenta, está pidiendo un cambio. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, la mejor figura que tiene en este momento el PLD se llama Danilo Medina, no porque sea presidente, sino porque ha hecho una gestión extraordinaria, en algún momento tendrá que ser reconocida. Eso es una cosa, pero luego de 4 periodos consecutivos que tiene el PLD, desde 2004 hasta el 2020, va a tener 4 periodos consecutivos, 5 periodos consecutivos, hay un desgaste, ¿no? Y hay una generación inclusive de jóvenes que solo ha visto gobernando al PLD, y hay toda una campaña de medios, de una oligarquía,
de unos empresarios, de un sector norteamericano también que está incidiendo, que quiere que el PLD deje el poder para darle oportunidad a otro. Entonces, con la misma gente, ese cambio lo están pidiendo con otras caras. Entonces, el Partido de la Liberación no sé qué hará la estrategia que creará el PLD para eso. El Partido de la Liberación Dominicana es un fenómeno político. ¿Todavía? Sí, es un fenómeno político. En las pasadas elecciones, por primera vez, el PLD ganó por encima del 50% en la primera vuelta. Como PLD. Como PLD, sin alianza. 52% sacó. 52%. Cuando en las elecciones del 12 había obtenido menos del 40%. 37-38. 4 años después, el PLD solo cruza la barrera del 50% en la primera vuelta. Y Danilo Medina obtuvo 10% más por encima de la votación obtenida del PLD, 62%. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos del tema del desgaste. Pero todavía sigue siendo así hoy, porque lo que tú mismo decías ahorita, claro que no, es que ha ido bajando. Claro que no. De un 80 que tenía Danilo, va por un 50. Pero Danilo se mantiene por encima. De un 50. De un 50. Sí. Se mantiene por encima de un 50. Aunque muchos entienden que no. Mira, lo que pasa es que aquí la gente habla de acuerdo a sus intereses. Pero a mí me gusta hablar siempre con los números. Okay, con las encuestas. Vamos a ver. Y las encuestas están diciendo que Danilo está por encima. ¿Cuál encuesta? ¿Cuál es esa? Hay una Gallup que fue publicada y en la que se apoya la Asociación de Comunicadores Políticos de España y está marcando 52% de su nivel de gestión. En comparación con los otros presidentes de América, sí, de la región. Encabezando. Sí, entre los 5 primeros. Después que el presidente Danilo Medina quedó encabezando la posición como el presidente mejor valorado en América Latina, no ha bajado del primer lugar. Él está en 5º lugar de los presidentes del mundo, sí, que lo encabeza Vladimir Putin, el presidente ruso. Y luego le sigue Macron, recién electo, y luego le sigue Francia, Angela Merkel, hay otro mandatario, y luego sigue el presidente Danilo Medina. Lo que te estoy diciendo es que en la política hay sube y baja. Depende de la situación nacional, entonces la situación interna, pero el nivel de valoración, el potencial político que tiene Danilo Medina, lo tiene colocado allá arriba. En este momento. Claro, en la punta de la popularidad. A 3 años del proceso electoral. Así es. Tú mencionaste a Macron, recuerda lo que pasó con Macron en Francia, ¿no? Que de la nada, de pertenecer al partido, ser un dirigente del partido, de repente se convierte en candidato y es el presidente por otras razones. Pero vamos a hacer una pausa y yo quiero que tú me sigas analizando esa participación que tú entiendes va a tener el PLD en el proceso electoral en función de todavía todo lo que el PLD tiene dentro de la población, esas simpatías que aglutina el presidente Danilo Medina, que no hay duda de que es así. Vamos a la pausa. Bueno, indiscutiblemente que esa gran simpatía que tenía el PLD, que ganó con ese 62%, aunque Danilo ganó con un 51.2%, creo que fue en el año 2012. Sin embargo, repuntó por la gestión que vino haciendo, toda esa visita sorpresa. Y bueno, y también hubo un dato, ¿no? La oposición se equivocó de estrategia y enfocó en Leonel Fernández todo su armamento pesado, mientras Danilo siguió creciendo y robándose el corazón de la gente, que de hecho ha sido así. Pero luego del caso de Odebrecht, luego de toda esta parte que ha involucrado a tanta gente importante del Partido de la Liberación Dominicana y otros escándalos que se han ido destapando de corrupción, ¿tú no crees que eso ha afectado las posibilidades del PLD, sea con quien sea? No. Tú debes recordar que el caso Odebrecht no afecta solo al PLD y a su gobierno.
afecta al principal partido de oposición también. Al PRM, a Hipólito. Claro, no, al PRM como PRM. Porque ¿quién es el presidente del PRM? Oh, Hipólito, Bautista. Ah, Bautista, ¿verdad? Sí. Y Bautista está siendo procesado, igual que los demás. ¿Y César Sánchez? Sí, ¿De qué partido del es? PRM, del PRM. ¿De qué partido es? Del PRM. ¿Y Alfredo Pacheco, de qué partido es? Entonces es ¿Y un lo, error. lo afecta en igualdad de condiciones? De alguna u otra manera, afecta al sistema de partido. Ah, sí, eso sí. Ahí estamos de Afecta acuerdo. a la élite política. Ahí estamos de acuerdo. Se cuestiona la élite política. Fíjate el rechazo que recibe Luis Abinader cuando convoca a la Marcha Verde y se mete en la Marcha Verde. No, pero para los PRMistas, el líder de la Marcha Verde es él. Recibe un rechazo porque la gente está molesta es con el sistema de partido. Pero Porque el discurso oye, de la perdón, corrupción... con el que ha recibido rechazo no ha sido Abinader, El discurso de la corrupción ha sido Hipólito, y el discurso de la impunidad es en contra de todos los políticos. la cúpula de los partidos. De todos los políticos. Porque le están pidiendo un compromiso con cero corrupción. Le están pidiendo un compromiso con cero tolerancia a la impunidad. Le están pidiendo un compromiso con la transparencia. Le están pidiendo al sistema de partido un compromiso con el fortalecimiento institucional. Pero no es a un solo partido, es al sistema de partido. De modo que cuando, pero sin embargo, tú dices cuando eso, se habla, mira, Odebrecht afecta a todo el mundo. Ese es el pero tema. sin embargo, A todo el mundo lo afecta y todo el mundo, a nivel de élite política, tienen que dar la respuesta correspondiente y sobre todo el sistema de justicia tiene que obrar de manera transparente para que la sociedad vea que quienes incurren en violaciones a la ley, en quienes se saltan la ley, pueden recibir el castigo y deben recibir el castigo del sistema de justicia. pero mira, quiero hacer dos aclaraciones con relación a eso. Lo primero es que al que la Marcha Verde ha repudiado no ha sido Abinader, porque él va a todas las marchas verdes. Es a Hipólito Mejía, que le han sacado inclusive con unos afiches, y mucha gente dentro del PRM entiende, o de seguidores de Hipólito, que son la misma gente de Luis Abinader que hace eso. Eso ha sido denunciado y ha sido desmentido y lo demás, pero el hecho es que eso ha pasado. Luis Abinader, para muchos de los dirigentes del PRM, que incluso han planteado aquí en este programa, de que el 80% de los miembros de la Marcha Verde son gente simpatizante y miembros del PRM. Entonces no es a Luis Abinader. El padre Vargas, que es sociólogo, es de los jesuitas, en una entrevista recientemente que tuvo en uno de los periódicos, ha dicho y ha reiterado que el gobierno más corrupto ha sido el de Leonel Fernández, que no pensó que el de Danilo iba a ser tan corrupto, pero que ya no sabe cuál de los dos. Solo mencionó a esos dos. Y él se hace llamar el líder de la Marcha Verde, es decir, de un conglomerado que está buscando ¿verdad? Castigo a la impunidad y a la corrupción, en la cual está precisamente Luis Abinader. Mira, la mayoría de los que participan en la Marcha Verde repudian los partidos políticos. Toman distancia de la política. Fíjate que los jesuitas... Pero es que todos son políticos, porque ahí está Guillermo Moreno, sí, son todos políticos. ¿Marchó Guillermo Moreno en la última marcha? No sé, pero él está... La mayoría de los que participan en el bloque opositor, que se ha ido desintegrando, ya no va a la marcha. ¿Quién se dedicó a promover y a convocar la marcha de manera bien activa? El grupo de Luis Abinader dentro del PRM. ¿Para qué? Para usar la marcha de manera oportunista en el proceso interno, en la competencia interna que él tiene con Hipólito. Entonces la gente no es tonta, la gente está observando que hay una manipulación de Luis Abinader para tratar de sacar provecho de la Marcha Verde, pero él no es el que tiene la capacidad para convocar, y eso
genera un efecto contraproducente. ¿En qué consiste el efecto contraproducente? Él va, participa, se exhibe, sube un video con toda su gente, pero la gente lo rechaza porque está instrumentalizando una lucha que es importante. ¿Quién está de acuerdo con la corrupción en los partidos políticos? ¿Quién está de acuerdo con la impunidad en los partidos políticos? ¿Quién está de acuerdo con que la democracia se debilite aún más en la sociedad dominicana? Nadie. Entonces los políticos dañamos movimientos ciudadanos que en su esencia son sanos y están bien intencionados. La Marcha Verde está bien intencionada. Ahora, partidos políticos de la oposición la están instrumentalizando, la están usando, están tratando de beneficiarse de ella, incluso la utilizan como vitrina. Pero los jesuitas, para ellos exhibirse, pero los jesuitas, para mostrarse, óyeme, los jesuitas, para vincularse con un movimiento que tiene raíces profundamente popular. Pero los jesuitas, sin embargo, le están dañando con ese tipo de conducta. Los jesuitas acaban de darle un espaldarazo a la Marcha Verde y uno de los miembros de los jesuitas, que no recuerdo, el padre Vargas, reitero, ha asumido y lo han presentado como el líder de la Marcha Verde. Todo el mundo sabe que la Marcha Verde no tiene un líder, no tiene dos líderes, no tiene tres líderes. Es un liderazgo colegiado, un liderazgo colectivo, un liderazgo consensuado. Todo el mundo lo sabe. Y que las decisiones las toman en asambleas luego de largas y amplias discusiones. Lo que están haciendo algunos políticos, como Luis Abinader, es exhibirse, es tratar de beneficiarse de la simpatía que de manera espontánea despierta la consigna que se articula alrededor del movimiento Marcha Verde, que es un movimiento sano. Bien. Es un movimiento ciudadano, pero los políticos están tratando de beneficiarse. Bueno, ¿Por qué el PRM no convoca una marcha para protestar en contra de la corrupción? Como PRM, con los colores del PRM. ¿Por qué el PRM no hace una marcha para protestar en contra de la impunidad? Como PRM, es más cómodo comprar camiseta verde, comprar accesorios verdes, meterse en una marcha y confundirse con la multitud. Así es más cómodo. Es políticamente más beneficioso para los propósitos que persigue ese grupo. Pero esa es una manera de golpear a Hipólito y de golpear a un sector interno en ese partido. Hay que ver las fotos que exhiben de políticos tras las rejas, de políticos con ropa de prisioneros. Hay que ver la consigna que se ponen en contra de esos políticos. Y Luis Abinader participa de este tipo de eventos. Claro, él está buscando beneficio, está buscando darse un baño de popularidad, pero lo que está es instrumentalizando un movimiento que gradualmente va perdiendo simpatías en grandes segmentos de la población. Pero sin embargo los jesuitas, reitero, tú dices que va perdiendo simpatía, sin embargo los jesuitas, que es una orden que siempre muy frontal con todos los gobiernos, han hecho inclusive un video dándole el apoyo y el espaldarazo a la Marcha Verde. Y uno de sus miembros ha asumido una especie de liderazgo. ¿No crees tú que esta Marcha Verde, que podrá constituirse en una fuerza de alianza política o podrá apoyar mañana a un candidato, podría hacerle un daño importante a las aspiraciones del PLD de continuar en el poder? Yo dudo que del movimiento Marcha Verde salga un candidato. Desde el mismo momento en que escojan un candidato a cualquier posición, ahí mismo se desbarató el movimiento. ¿Por qué? Porque lo que los une a ellos no es la intención política de participar como fuerza política en procesos eleccionarios.
lo que lo une son consignas, propósitos, valores y principios para fortalecer las instituciones dominicanas, para fortalecer el Estado de Derecho, para adecentar la actividad pública en la República Dominicana. Desde el mismo momento en que aparezca un grupo y quiera sacarle provecho a este movimiento ciudadano, ahí mismo se desbarata el movimiento ciudadano. Mira cómo desautorizaron a unos intelectuales que se aparecieron pidiéndole la renuncia al presidente Danilo Medina. Tomaron distancia de una vez. Pero han seguido. Porque este movimiento verde tiene que aprender de lo que le pasó a la Unión Cívica. Cívica, sí. Que comenzó siendo un movimiento social y terminó siendo un partido político. El propio Falpo, ¿cómo comenzó el Falpo? Como un movimiento social, de protesta social. ¿Y en qué se ha convertido? En una organización política. Y entonces cuando la gente ve que hay una duplicidad de propósito en una misma organización, entonces toma distancia, porque finalmente lo que buscan es agarrar una consigna, atrapar un sentimiento colectivo de repudio a un tipo de conducta pública para entonces convertirla en un instrumento político y tratar de desplazar a los partidos políticos que ejercen el poder. Pero ya para irnos, ¿no crees tú entonces que todo este apoyo que está concitando esta Marcha Verde, por lo que tú quieras, por eso y por otros elementos, toda esta que se ha empoderado de todo el país, inclusive fuera de la República Dominicana, se han manifestado dominicanos en contra de la corrupción, en contra del propio PLD ya como partido? ¿No le dice eso algo al PLD? ¿No le envía un mensaje? ¿El PLD seguirá sin hacerle caso a Marcha Verde o qué hará? Es que el PLD está siguiendo con atención el movimiento Marcha Verde. Es que el PRM está siguiendo con atención el movimiento Marcha Verde. No, pero yo me refiero al PLD. Es que el Partido Reformista, todas las fuerzas políticas están observando que la sociedad está asumiendo un comportamiento de rechazo a conductas que cometen los líderes políticos en la República Dominicana. Ningún ciudadano va a apoyar a una persona que se apropie de los recursos públicos. Ninguna persona va a apoyar a alguien que pueda beneficiarse de un fallo judicial solo porque tiene dinero o porque tiene relaciones. ¿Y eso no es lo que ha estado pasando en la justicia? ¿No es lo que ha estado pasando en la vida política eso? Por ¿Eso eso que tú dices? En el PLD también, pero también en los otros partidos. Este movimiento es la consecuencia de la indignación colectiva debido a ese tipo de comportamiento. Por eso y la falta de sanción. Y la falta de sanción. Por eso, ¿cómo tú condenas 3 meses a un señor que se roba 3 libras de yuca? Sencillamente lo condena 3 meses y lo manda para la Victoria. Y a otro que se ha robado un saco de dinero, entonces lo tiene en libertad. Esa es la que o en libertad condicional. Entonces, eso alimenta la indignación popular. Por eso es que la conducta de la justicia también tiene que ser no, y de los partidos, pero de los partidos. Comenzando con los partidos. De los partidos, que le están diciendo, comenzando por la los sociedad partidos. misma le está diciendo, tiene que cambiar, claro. No estamos dispuestos a seguir con eso, claro. Tiene que cambiar, si no aquí se producirá cualquier tipo de acontecimiento social y político, si los partidos que están al frente de la cosa pública, de las administraciones de la sociedad, no toman en cuenta ese empoderamiento. Mira, la sociedad es cambio. Sí. Y el cambio es permanente. No terminamos ya. Sí. Y el cambio es permanente. Los partidos tienen que cambiar. Los gobernantes tienen que cambiar. Los tomadores de decisiones tienen que ajustar su conducta a la decencia pública, a la transparencia, que es lo que pide la sociedad dominicana. Elpidio, muchas gracias por venir al programa como siempre. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Señores, gracias por acompañarnos. De vuelta con ustedes como siempre mañana a las 10, más allá de las noticias.